Hola a todas y todos, muy buenos días. Les voy a enviar esta clase, pero antes que todo quiero agradecer los saludos del día viernes por el Día del Profesor. em, Así que estoy muy agradecida de todos los saludos que me enviaron y obviamente del regalito también que llegó a mi casa. Para continuar con nuestra clase 52, les comento que por una emergencia que tuve que hacerles este videíto, pero ya el miércoles nos juntamos vía Zoom para poder realizar la clase y ver todas las dudas que tienen de esta clase. Esta es nuestra clase 52, ¿cierto? Estamos en el contenido de trigonometría. Por lo tanto, hoy día vamos a ver dos objetivos que usted tiene que anotar en su cuaderno. El primer objetivo es aplicar las técnicas trigonométricas en la resolución de ejercicios en triángulo rectángulo. Cuando hablamos de técnicas trigonométricas hablamos de el coca, coca, hip, hip y la tablita de 30, 45 y 60 grados que conocemos. Y el objetivo 2, por el día de hoy vamos a conocer y definir ángulos de elevación y depresión en trigonometría. Así que recordando estas razones trigonométricas son el seno, coseno, tangente y luego acá tenemos, ¿cierto?, las inversas. Por ejemplo, de la tangente, su inversa es la cotangente. Del coseno es secante y del seno es cosecante. Este es el orden que tiene que llevar para que esta técnica del coca, coca, hip, hip funcione. Anotamos todo hacia la derecha y luego nos devolvemos diciendo lo mismo hacia la izquierda. ¿Ya? Al revés, a eso me refiero. Así que también otra de las técnicas que utilizamos, ¿cierto?, en la clase anterior, fueron esta tablita con los ángulos de 30, 60 y 45. ¿Ya? Donde está el seno, coseno y tangente y además los calculamos y los demostramos. ¿De dónde proviene que el seno de 30 sea un medio, que el coseno de 45 sea raíz de 2 partido 2, que la tangente de 60 sea raíz de 3? Bueno, eso proviene de triángulos rectángulos donde son de dos tipos. Esos triángulos rectángulos, para calcular todo esto, si usted lo necesita demostrar, dibujas el triángulo, este le vamos a colocar 60, 30, por lo tanto de aquí obtengo todo lo que pasa con 30 y 60 grados. Y para dibujar un ángulo de 45, ahí lo que hacemos es dibujar un triángulo isósceles donde ese lado sea idéntico a ese, por lo tanto ese ángulo vale 45 y este de aquí también. Entonces en este caso tenemos, cierto, que este de 45 lo resolvemos con un triángulo rectángulo pero isósceles. Teníamos algunas observaciones, ¿cierto?, que vimos en la clase anterior, que el seno de 30 vale lo mismo que el coseno de 60 porque juntos hacen los 90 grados, ¿cierto? 30 más 60 son 90 grados. Tenemos que el seno de 60 es lo mismo que el coseno de 30 porque 60 más 30 son los 90 grados. Y obviamente el seno de 45 es lo mismo que el coseno de 45 porque juntos son los 90 grados que necesitamos. Ahora vamos a resolver algunos ejercicios que yo dejé pendiente en la clase anterior, que son los siguientes. A ver, la clase anterior alcanzamos a resolver estos dos, ya que se los envié y les dejé, cierto, adjunta esta ficha con algunos ejercicios donde yo voy a resolver algunos para que vamos entendiendo un poquito más. En el ejercicio 3 dice, el perímetro del rombo ABCD mide 40 centímetros. Si BD vale 12, vamos a marcar inmediatamente que BD vale 12. ¿Qué quiere decir que BD vale 12? Primero que todo, sabemos que el rombo tiene las 4 medidas iguales. Si me dice que es 40, quiere decir que cada uno de los lados mide 10. Y ahí tenemos listo eso. Después me dice que BD vale 12. Hay otra forma, hay otro dato importante del rombo, es que
se cortan las diagonales de este rombo en un punto donde forma 4 ángulos rectángulos. Siempre el rombo, cuando se cortan las diagonales, forma 4 ángulos rectángulos, que quiere decir que se formó ese triángulo, ese triángulo, ese triángulo y ese son 4 triángulos rectángulos congruentes, porque tienen igual medida e igual forma. Así que vamos entonces a ver, cuando nos dicen que BD vale 12, hay otro dato importante que además de que las medidas son idénticas, que se cortan en un punto y eso forma 4 ángulos rectángulos, es que las diagonales se dimidian en ese punto. ¿Qué significa dimidia? Significa que tienen igual medida. Esa medida es idéntica a esa. Y esta de acá es idéntica a esta de acá. Juntas no son idénticas porque esta es una diagonal más chica y esta es una diagonal más grande. Lo que nos preguntan es cuánto vale el seno de alfa. Y aquí está alfa, por lo tanto vamos a trabajar con este triángulo que está aquí. Tenemos la medida de la hipotenusa, ¿cierto? Porque aquí se formó el ángulo de 90 y vamos a trabajar con este triángulo que está aquí. Y además sabemos que BD vale 12. Si BD vale 12 y se divide, quiere decir que ese pedacito vale 6 y ese pedacito vale 6. Entonces, como necesitamos saber el seno de alfa y sabemos por regla de que el seno es cateto opuesto partido por hipotenusa. Veamos, el seno de alfa. ¿Tengo el cateto opuesto? Sí, el opuesto es 6. Y la hipotenusa la tengo porque está dada con el ejercicio. La hipotenusa es lo que está al frente del ángulo rectángulo, por lo tanto es 10. Luego, ¿cierto? Nuestro ejercicio sería 6 décimos. ¿Ya? O también 3/5 se lo simplifico. Ahora, como el ejercicio está en decimal, sabemos que es 0,6. Ahí está. Voy a resolver este. Dice, una escalera se encuentra apoyada contra un muro. Aquí está el muro. Este es el muro. Voy a marcar aquí que este va a ser el muro. ¿Ya? Ahí. La distancia entre el pie de la escalera, esta es la escalera. Acá voy a marcar. Escalera. ¿Ya? Esa que está ahí. ¿Cuánto mide la escalera si forma un ángulo de 60? Por eso es que marca ahí la X. Ahí me dice de que la medida es 1 metro, 1,2 metros. Entonces, tenemos el ángulo, tenemos el cateto adyacente y nos piden la hipotenusa. El muro la verdad que no nos interesa porque no nos están pidiendo eso. Nos está diciendo cuánto mide la escalera, por lo tanto, cateto opuesto no lo necesito. Lo que sí necesito es que tengo el cateto adyacente y tengo la hipotenusa, porque la debo determinar. Entonces, ¿quién de mis razones trigonométricas me reúne la información de tener el cateto adyacente junto con la hipotenusa? El cateto adyacente partido por la hipotenusa es el coseno del ángulo, en este caso que serían 60 grados. Y por la tablita que nosotros conocemos, el coseno de 60 es 1/2, porque recuerden que el coseno de 60 es lo mismo que el seno de 30 y el seno de 30 es 1/2. Por lo tanto, el coseno de 60 es 1/2, que es lo que hago yo, simplemente reemplazo. Ahora, ¿quién es el cateto adyacente? El cateto adyacente es 1,2 y la hipotenusa obviamente es X, así que eso es lo que yo voy a anotar aquí. Luego ahora, con la ayuda de la calculadora, vamos a determinar, ¿cierto?, cuánto mide esta X. Y mediante, obviamente, productos cruzados. Tenemos 1 por X es X y luego es 2 por 1,2. Eso ya es muy fácil, por lo tanto me quedaría 2 por 1,2, X, que es en este caso la escalera,
X vale 2,4. En este caso hablamos de metros, por lo tanto, ahí estaría la respuesta. La escalera mide 2,4 metros. Ahí están esos dos ejercicios. Si avanzamos con los siguientes ejercicios que tenemos, por ejemplo, este que está acá, resolvemos de la misma forma. Dice el triángulo equilátero ABC, ahí está, tiene un perímetro de 30, por lo tanto, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Vas a colocar a cada uno de sus lados que vale 10, porque el perímetro completo, ¿cierto? Vale 30. Entonces, cada uno de sus lados vale 10, porque el ejercicio me dice que es equilátero, o sea, sus tres lados de igual medida, y el perímetro completo es 30, por lo tanto 10 cada uno. Si el ángulo dice ACD vale 30, ACD, aquí está, ahí está el triángulo ACD, miden 30, entonces ¿cuánto vale la altura? Nos están pidiendo la altura, que es X, en un triángulo equilátero. A ver, ¿qué es lo que tenemos acá? Si el triángulo es equilátero y esta es la altura, por lo tanto, aquí tenemos que es un triángulo rectángulo. Y sabemos que este lado de aquí mide 5 porque se dimidia, ¿cierto? Eso también es una regla general del triángulo equilátero. Entonces, lo que hace la altura, ¿cierto? Es que dimidia o divide en dos lados idénticos la base. Listo. Veamos entonces qué es lo que tengo. Tengo un cateto opuesto al de 30, que es ese, partido por un cateto, en este caso, que sería el cateto adyacente, porque la hipotenusa es AC y también la tengo. Pero lo que necesito aquí, tengo dos opciones. Si tengo el cateto, el ángulo que vale 30, tengo el cateto opuesto y tengo el cateto adyacente. ¿Y qué me piden? Me piden este cateto que está acá. Lo que tengo es hipotenusa, esta que está aquí, y tengo el cateto opuesto. Entonces, puedo utilizar seno o coseno. Lo vamos a hacer por seno. Aquí vamos a anotar. Si yo tengo el seno de 30 grados, lo que voy a hacer es determinar el cateto opuesto, que es 5, partido por el cateto, en este caso. Aquí lo vamos a trabajar con hipotenusa. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Pero el seno de 30 ya sabemos que es un medio y eso nos da idéntico. Pero en este caso no pudimos determinar cuánto vale X. Por lo tanto, si tengo el seno y el coseno voy a obtener lo mismo porque me voy a ir dando vuelta en estos mismos valores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la otra función trigonométrica, que es la tangente. La tangente de 30 lo que hace es decir que trabajemos con el cateto opuesto partido, ¿cierto? Con el cateto adyacente, porque eso es lo que necesito. Entonces, la tangente de 30, voy a marcar aquí, el cateto opuesto es, en este caso, 5, y el cateto adyacente, que es justamente la altura, mide X. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a mi tablita de 30, 45 y 60 y me doy cuenta que la tangente de 30 vale raíz de 3 partido 3 y eso es igual a 5 partido X. ¿Qué hacemos ahora? Productos cruzados. Aquí nos quedaría que es X por la raíz de 3 es igual a 15. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a despejar y esto me quedaría 15 partido raíz de 3, pero debo racionalizar por raíz de 3. Voy a obtener 15 raíz de 3 partido, en este caso, 3, porque raíz de 3 elevado a 2 es solo 3. Luego esto se simplifica con eso. Por lo tanto, X vale 5 raíz de 3. Ahí está, que en este caso sería la letra A. El siguiente ejercicio lo realiza usted. Ahí están
Si hay cualquier duda, me escriben para que lo podamos hacer el día miércoles, ¿ya? Así que vámonos ahora. Usted tome el apunte de todo eso. Ahora yo le diría que deje unos 15 minutitos para que pueda resolver el resto de ejercicios, que serían hasta aquí, porque estos otros son de elevación y depresión. Hasta aquí me conformo, que es justo lo que yo les dejé el otro día en clases. Vamos entonces ahora a continuar. Y nuestro objetivo 2 era definir, que en efecto es conocer y definir qué son los ángulos de elevación y de depresión en trigonometría. Los ángulos de elevación, cuando hablamos de elevación, es porque es algo que sería en altura, y de depresión es algo que vemos hacia abajo. Por lo tanto, en este caso se define de la siguiente forma, lo más sencillo posible. Dice, son los que se forman por la línea visual y una línea horizontal. Se llama línea visual o de visión a la recta imaginaria que une el ojo de un observador con el lugar observado. Fijémonos aquí. Tenemos a esta persona que está aquí, situada en A, y tenemos la Torre Eiffel acá, donde hay una cúspide acá, donde hay ahí, ¿cierto?, otro observador. Entonces, si estamos mirando desde abajo hacia arriba, que sería hasta esa punta, la línea visual es esta, y una línea que es una línea obviamente imaginaria, ¿ya? En la imagen, en esta que está aquí, hay que tener en cuenta que A observa a B, que hay otra persona ahí o algo que le llama la atención. ¿Ya? Veamos. Y en este caso, de esta persona que está aquí abajo mirando hacia arriba, ese ángulo sería de elevación o de depresión. Si estoy elevando la mirada, este es un ángulo de elevación que se define a el que forman la horizontal del observador y el lugar observado, cuando éste está situado arriba del observador. Si tú te fijas, estas dos líneas son imaginarias. Esta que está aquí, que es la horizontal, porque obviamente va en forma horizontal, y luego la línea visual, que es esta también imaginaria, y se forma un triángulo obviamente rectángulo, que en este caso es este que está aquí. Aquí yo voy a marcar esta parte, aquí. Esta línea, esta que está aquí, es la horizontal. Y esta es la línea visual. Por lo tanto, junto con la figura, que en este caso el elemento es la torre, el ángulo, ¿cierto?, que está aquí es un ángulo de elevación, ya que en este caso sería alfa, donde la imagen A observa a B, que está por aquí. Entonces, en base a esto podemos calcular la altura de la persona, la altura de la torre, la imagen que existe o la distancia que hay desde la persona, que es el observador, a la torre. También podemos encontrar cuál es la distancia que hay de un observador al otro observador, todo eso mediante las funciones y las razones trigonométricas. El ángulo de depresión dice, cuando el observador está más alto, lo llamaremos ángulo de depresión. O sea, ahora el observador de arriba está mirando hacia abajo. Y la horizontal de este observador, fijémonos acá, la horizontal, acá está el observador. La horizontal se dibuja en forma, ¿cierto?, derechita desde sus ojos y baja, ¿cierto?, hasta donde está la otra persona. Y aquí formaste, ¿cierto?, el triángulo. Ahí está. Y esto sería un ángulo de depresión, porque de arriba está mirando hacia abajo. Vamos a revisar todo esto
con un ejemplo. Tome apunte en su cuadernito, póngale pausa al video y tome el apunte inmediatamente. Continuamos luego que usted toma ese apunte bien claro diciendo de que en este caso cuando el ángulo es de depresión de arriba hacia abajo, en la imagen aquí el B observa al punto A, que en este caso es ese que está ahí. Listo. Luego de tomar ese apunte, avancemos con un ejemplo. Dice, una piedra que está en el suelo se encuentra a 20 metros de un árbol, con un ángulo de elevación de 60 grados. ¿Cuál es la altura del árbol? Veamos. Una piedra que está en el suelo se encuentra a 20 metros de un árbol. Si yo voy a dibujarlo acá arribita porque eso ya lo tengo en el dibujo. Veamos. Una piedra que está en el suelo. Ahí está la piedra. Se encuentra a 20 metros de un árbol. Ahí está el árbol. Y ahí están los 20 metros. Con un ángulo de elevación de 60. Quiere decir que de la piedra acá hay 60 grados, porque el ángulo se trabaja acá. Aquí está la horizontal de la piedra y acá está la elevación, porque dice ángulo de elevación. Entonces el ángulo es ese. ¿Cuál es la altura del árbol? Ahí está mi X. Y así lo resolvemos. ¿Cómo lo resolveríamos acá? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me falta? ¿Y qué es lo que me piden? Me falta la hipotenusa, ¿por qué? Porque aquí está el ángulo de 90 que en realidad no lo necesito. No lo necesito. ¿Qué es lo que tengo? Tengo este cateto adyacente y me piden el cateto opuesto. Entonces, ¿quién me une el cateto opuesto y el cateto adyacente? Para nosotros es la tangente del ángulo. El cateto opuesto es X y el cateto adyacente es 20 y la tangente de 60 por tablita es la raíz de 3, ¿cierto? Solamente. Solamente raíz de 3. Vamos a colocar la partida en 1. Ahí estamos. Y X partido 20. ¿Qué hacemos ahora? Productos cruzados. Me quedarían 20 raíces de 3 es igual a X. Y ahí nos quedamos con el ejercicio. Tome el apunte para que aquí está. Ahí está el ejercicio, algo similar a lo que hicimos arriba, pero aquí ya está más ordenadito con el arbolito, con todo lo que usted necesita. Lo que hacemos aquí dice que los datos corresponden a los catetos del triángulo rectángulo. La función trigonométrica que relaciona es la tangente. ¿Por qué? Porque lo que tengo es el cateto adyacente y lo que me piden es el cateto opuesto. Cateto opuesto y adyacente, o sea, es la tangente. Ahí está, que es lo mismo que hicimos nosotros. Así que usted ahí tome bien el apunte. Ahí está. Por lo tanto, ya estaríamos terminando nuestra clase y les voy a dejar estos ejercicios. Están resueltos para que usted tome el apunte y el día miércoles los revisamos los que están en el otro trabajo. Ahí está. Este también lo revisamos el día miércoles. Así que estamos ya terminando nuestra clase, que fue lo que vimos hoy, para finalizar, ¿cierto? Como resumen, lo que hicimos hoy. Ejercicios, estos los dejamos pendientes para el día miércoles. Ya, porque con lo que tiene que realizar, más en los apuntes que tiene que tomar, vaya tomando en cuenta todos los detalles. Así que el miércoles vamos a revisar los ejercicios que le dejé en el PDF. ¿Qué es lo que vimos hoy? Revisamos, ¿cierto? La tablita, tenemos la tabla, tenemos las funciones trigonométricas, claro, como razones, y además vimos ángulo de elevación que tiene que ver con una perspectiva de la siguiente forma. El ángulo de elevación va desde un punto A a un punto B, que va hacia allá, y se forma con una horizontal. Ahí está. Y el ángulo de depresión
tiene que ver, si tengo el punto B y el A, se forma desde B a A y la horizontal va hacia allá. Por lo tanto, el ángulo se forma ahí y el triangulito se forma acá. Eso es. Así que eso fue lo que vimos en nuestra clase de hoy. Quiero que tomen el apunte de esos dos ejercicios porque luego solamente necesito dudas. Y yo les voy a dejar los otros ejercicios que quiero que resolvamos el día miércoles. Así que con esto me quedo. Necesito que resuelvan eso y ahí ocupamos todo nuestro tiempo. Así que estén muy bien y nos vemos. Ojalá tener hartos alumnos dispuestos a la clase del día miércoles. Así que nos estamos viendo. Chao, chao.